Primero que nada, muy agradecido de la invitación. Sinceramente, estos esfuerzos por cerrar brechas, pero sobre todo poner las conversaciones que de verdad tienen sentido y son vigentes, pues tienen mucho mérito, y que la universidad lo haga y marque una trayectoria hacia adelante muy bacán. Así que muy honrado de ser invitado a este espacio. Yo creo que hay que tener también una maestría para hablar en público, Rector, porque también genera sustico siempre, ¿cierto? No sé si a ustedes les pasa. Hoy los voy a invitar a una conversación muy sencilla de cara, ya escuchábamos ahorita a Elkin, escuchábamos también a Mateo, escuchábamos también a una ex Glover, ¿cierto? Claramente. En ese proceso, en esa transformación de lo que ha sido la industria. Entonces yo los voy a invitar a pararnos en un lugar diferente. A mí a veces no me gusta mucho como el tecnicismo, me gusta más acercarme al lenguaje común. Entonces los voy a invitar a pararnos desde una obra que seguramente muchos nos tocó leer en el colegio, otros que habrán leído por pasión, que es El Quijote de la Mancha. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, de la gestión ambidiestra y el liderazgo humano de la tecnología, desde esa mirada. Parto, Esteban Molina, yo llevo ya 13 años coordinando la operación de Globant en Colombia y Ecuador. Globant es una compañía que para muchos es invisible, aunque es una compañía ya de 30.000 personas y un poco más de 23 años en el mercado. De hecho, es la compañía más grande de tecnología del país. Somos más o menos 6.000 personas en este momento en Colombia. Pero es una compañía que digo yo invisible porque su foco siempre ha sido las grandes transformaciones bastante complejas, poner la tecnología en el mundo, sobre todo desde un lugar muy interesante que es Latinoamérica. Colombia es el país más grande para Globant, Globant más o menos 30.000 personas. Sin embargo, Globant es una compañía argentina. Tecnologías que hemos desarrollado, seguramente muchos de ustedes la habrán usado. Supongo que ven películas en Disney Plus, ¿sí o no? O han jugado FIFA y han perdido, como todos, ¿cierto? O, por ejemplo, ahorita con todos los temas del Mundial, la plataforma nueva de FIFA está siendo construida. Los parques en Disney también, toda la que es la tecnología, la aplicación, la banda es hecha por Globant. Pero ¿saben qué es lo más interesante de todo eso, más allá de los éxitos de la organización? Que es tecnología hecha en este país. De hecho, la aplicación de Disney fue hecha en Medellín. ¿Y saben dónde nació? Acá. Cuando nosotros aterrizamos en Medellín, aterrizamos en esta casa. De hecho, Elkin estaba aquí y nos recibió en esta casa en Ruta N. Yo me acuerdo que la primera vez que vine no sabían quién era Globant, y yo me presenté el primer día, vengo a trabajar a Globant. Mira, aquí no hay ninguna empresa que llame Globant, pero después con el tiempo ya fue teniendo un efecto muy interesante. Y eso lo pongo sobre la mesa para que sepamos, más allá de cualquier cosa, más allá del éxito, es las capacidades que tenemos en esta región, las capacidades que tenemos en Colombia, las capacidades que tenemos claramente en Antioquia, que seguramente somos muy conscientes de eso, pero no está de más recordarlo, porque nos falta a veces creérnosla, tener confianza. Y confianza es una de las palabras que vamos a hablar hoy también. Entonces, rápidamente, yéndome al cuento, a la gran obra de Cervantes, nos decía la llanura de Montiel, que es ese lugar donde nace donde sale el Quijote a hacer sus travesuras, a ser ese gran personaje, ese gran caballero que soñaba ser. Y en esa llanura es donde nos encontramos hoy. Esa llanura es exactamente igual a como está hoy la industria. Una llanura donde puede no haber nada o puede haber mucho. Depende de los ojos con los que lo vea. ¿Y esos ojos de quién más van a ser? De esos próximos maestros que vamos a graduar, ¿cierto? Los que vamos a poder ver las oportunidades. Ahora Elkin y Mateo lo decían muy claramente. El tema es
el entrenamiento, el tema es saber y entender en qué usar la tecnología. Es eso, estamos en un entorno hipercomplejo que cambia continuamente. Hoy nos acostamos, mañana no sabemos qué es la nueva tecnología. Yo creo que, supongo aquí va a preguntar, ¿cuántos hoy tienen procesos que son importantes en sus trabajos que dependen del Excel? ¿Cuántas tienen muchas planillas que si les pierde se embalan? Levanten la mano, los quiero ver. Todos. ¿Y saben qué es lo más interesante? Que eso se demoró mucho en aceptarse, pasar a Excel, y ya hoy no podemos vivir sin él. No quiere decir que el Excel va a dejar de existir, pero muy probablemente va a ser mucho más rápido la adopción de la inteligencia artificial que la del Excel. Y mucho más rápido va a ser la adopción de los agentes que la inteligencia artificial. Y mucho más rápido va a ser X cosa que va a llegar después de los agentes. Hoy no sabemos qué es. Y esa brecha nos lleva a adaptarnos continuamente. Y un líder que gestione tecnología tiene que saber que eso ocurre. Eso nos pone en unos retos muy importantes, que es lo que vamos a hablar hoy, pues o tratar de seguir hablando. Esta frase me parece muy hermosa. Mire vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento. Y lo que en ellos parecen brazos son las aspas. Entonces, les pongo un reto, y es mirar esa llanura o con los ojos de Sancho o con los ojos del Quijote. ¿Por qué? Porque Sancho, si se acuerdan, es como esa voz de la conciencia del Quijote. Hey, venga, eso no es un molino, eso no es un gigante, es un molino. Hay una mirada que vemos real, continua. Sancho mira en la tecnología, si se quiere, esa operación tradicional. Hablamos de las tecnologías que ya tenemos, hablamos de una arquitectura en una empresa que ya está elaborada, que está funcionando con Excel, muy probablemente muchos de los procesos, que hay que ser rigurosos, que hay que cuidar el presupuesto, que ahora lo decían, muchas de las empresas todavía ven tecnología como gastos, seguramente. ¿De quién va a depender que eso cambie? Del maestro en gerencia de tecnología e información que va a formar la Uniremington, porque va a sentarse en esa conversación a ese CEO y le tiene que cambiar esa mirada, porque ahora lo decía muy claro Elkin, la tecnología es el negocio. Entonces Sancho es el que se encarga de mantener ese presente, en automatizar esos procesos seguramente, porque hoy hablamos de tecnologías que no son tan novedosas, pero ya existen, que son RPA, por ejemplo. También tenemos esa optimización continua, la tradicional. ¿Cómo hacemos para que esto sea más barato? Y mejoremos ese margen. Eso no tiene mayor trascendencia, ¿cierto? Si lo vemos desde el día a día. Pero si lo vemos desde los ojos del Quijote, el Quijote nos invita, venga, es que hay que mirar más allá. Es que hay que convertir ese molino en un gigante. ¿Saben una cosa? Yo tengo una teoría, se me fue Elkin, está por ahí, que me ha hecho una pregunta ahorita alrededor de cómo es ese futuro. ¿Saben qué? Yo siento y quiero apostar, el que me quiera seguir la apuesta después me la paga. Las startups del futuro no van a durar menos de un año. Van a sacar un proyecto, un producto, se vende, sale al mercado y es más costoso innovar en un nuevo producto que llegue otra startup y reemplace. ¿Por qué? Ahora lo decía Mateo también, la frase todos somos creadores. Todos tenemos la potestad hoy con la inteligencia artificial de crear cualquier tipo de producto. Sí, en la velocidad. Cuando uno apenas pensaba, bueno, ¿será que sí emprendo? Y ahora ya emprende y se va a morir rápido. ¿De qué va a depender? De la velocidad con la que usted se adapte, de la capacidad de aceptar que tiene que transformarse. Y eso no se puede si usted no se mira a sí mismo, si trabaja con un liderazgo a propósito. Otro tema difícil. Próximos maestros en gestión de la información. Ustedes van a tener un reto que ya está pasando. Cuando empiecen a mirar los negocios y empiecen a hablar de automatización, se van a dar cuenta que va a haber cosas redundantes. Gran parte
de la responsabilidad de decidir qué empleos terminan y qué empleos empiezan sale de la cabeza de ese gerente. Por eso mismo hay que trabajar por el propósito. Ojo, estoy siendo muy claro, poniendo un mensaje muy transparente. Cualquier presidente va a querer una eficiencia, siempre. Y le digo yo como gerente, una eficiencia en números, siempre, porque el resultado, inversores, etcétera. Pero quienes tienen que tomar esa decisión en ese nivel táctico, obviamente también parte estratégico, son los que llevan el conocimiento de esa gestión. Entonces, precisamente, eso también es una mirada de Quijote, porque tenemos que romper esos esquemas, tenemos que salirnos de esa zona de confort, tenemos que dejar de pensar en lo tradicional, poner al humano en el centro y entender las capacidades sobre las que lo tenemos que ayudar a formar para que no sea reemplazable. Eso nos lleva a que necesariamente tenemos que empujar una organización ambidiestra, que sea capaz de ver lo tradicional, la mirada de Sancho Paisa y la mirada de Don Quijote. Sancho Paisa, es que tengo ganas de comer, ¿cierto? Sancho Panza. Es que ahorita me llamó mi esposa que tengo que pasar por las arepas. ¿Cuál es el otro reto? Listo, estamos hablando de tener doble mirada, ser ambidiestros. ¿Qué pasa cuando estamos entonces en el gobierno de la tecnología? Cuando nos llaman y venga que es que usted es el próximo CTO, venga que usted es el CIO, CDO, y hay un montón de Cs, como lo quieran llamar, gerente de tecnología, líder de tecnología, jefe. Y es que en ese gobierno, cuando nos sentamos en esa silla, tiene que ver con lo que les estábamos diciendo. Esto es otro capítulo muy bonito. ¿Se acuerdan que en el libro Sancho le entregan una isla para gestionarla? Y lo vuelven ñola, perdón la palabra. Y al final él dice, no venga, no es lo que yo me imaginaba siendo el gobernador. Termina siendo muy desgastante, prefiero ser un campesino. La idea es no llegar allá, la idea es siempre ser resiliente. En tecnología los fallos siempre van a existir. Y hoy con el tema de ciberseguridad no es un tema de que no me hackeen, sino cuándo me van a hackear y el impacto que eso va a tener. Ojo que es que esas son máximas reales. Y también qué tan seguro soy como gerente, qué tanta confianza genero en mí mismo y qué tanta confianza genero en mi equipo y qué tanta confianza genero en la organización. Quédense con esa otra palabra, confianza. Lean sobre confianza. Les recomiendo a De la Cortina, que habla de la ética, pero la ética sobre la confianza. Entonces, claramente eso nos invita a gobernarnos a nosotros mismos. Para ser buenos gerentes, tenemos que gobernarnos a nosotros mismos. Y eso no tiene nada que ver con tecnología, pero es la base. Y después, ese último reto que tenemos hoy, desde la gestión de la tecnología, es no caer en ese amor que empuja el estar constantemente usando nueva tecnología. Y ahora también lo decía Elkin, no necesariamente usar lo último en guarachas es innovación. No es porque yo use el último modelo de cloud o Cloud-E, no es porque yo use N8N o no es porque yo use cualquier cosa que salga hoy al mercado. Eso no es lo que me hace a mí innovador. De hecho, hoy estamos viendo, por ejemplo, estadísticas muy interesantes, la decía Freddy el de Platzi en estos días. El 28% más o menos del código generado hoy en el mundo por inteligencia artificial, pues de 1000 líneas de código, el 28% de esas 1000 líneas de código, del código generado solo por inteligencia artificial, tiene errores. El promedio más o menos es entre el 8 al 10% de errores en 1000 líneas de código cuando lo genera un humano solamente. Pero cuando se usan los dos, la generación de código automático y el humano, se logra tasas por debajo del 4%. ¿Y eso por qué lo sabemos? Porque hay un montón de presidentes de compañías, venga, es que yo necesito que me ponga inteligencia artificial, venga, es que hagamos transformaciones con eso. Y póngame lo que sea, póngame Cloud-E, póngame Gemini, ponga un montón. Por ejemplo, en estos días me contaban
de una gran compañía en este momento local, que uno de los grandes vicepresidentes están en un proceso de transformación profundos, y entonces el director llega al vicepresidente: venga, es que necesito resolver porque me están pidiendo y no estoy alcanzando a llegar, entonces necesito contratar por lo menos 5 o 6 personas más. Yo no, lo que tenga que hacer, pero no necesita contratar más gente. Entonces, pero venga, pues que los procesos tienen que tener mucha visualización, tenemos que tener mucho seguimiento a la regla de negocio, no lo que tenga que hacer. Traducción, use inteligencia artificial. ¿Cuántas licencias de Copilot necesita? Y le aprobó un montón de licencias de Copilot. ¿Qué terminó pasando? Ahí están las licencias parqueadas, ahí está la gente estallada, porque el único input es: no, sí, ponga la inteligencia artificial a eso. ¿De quién depende entonces decirle a ese vicepresidente: venga, socio? Por ahí no es, del gerente de tecnología. Por eso les voy a retar romper un poco esa línea jerárquica sin miedo. Yo les digo una cosa aquí entre nosotros 10 y los que me están grabando y me están viendo. Realmente, si hay un lugar hoy muy importante donde estar, es en la gestión de tecnología. Mejor dicho, el trabajo no les va a faltar. ¿Por qué? Porque como dijeron ahora, todo es creación, 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 creación. Entonces va a haber mucha tecnología disponible y alguien la tiene que gestionar, así de simple. Entonces, por el lado no les dé miedo. Por el otro, reten, piensen, sean críticos, porque es la única manera en la que la gran gerencia va a entender las transformaciones que se deben hacer y no caer en esto, que este es el famoso momento donde el Quijote crea, se va y busca el casco de sus antepasados y lo encuentra roto y le pone cartón y lo golpea, y después de armarlo, demorarse mucho tiempo poniéndole el cartón para organizarlo, y lo golpea con la espada y se desbarata, y vuelve y lo arma y lo pone con el cartón y lo vuelve a organizar y dice: no, ya quedó. ¿Por qué? Porque pues nos vamos con la tecnología que sea. Si es Microsoft, es bueno, no mentiras, es Bayer. ¿Sí o no? Si es OpenAI, es lo último en guarachas. Y ya es bueno, no hay que probarlo mucho, eso va a dar resultado. Porque ese es el sofisma de la celada de cartón. Esta frase, interesante que la lleven. Si la gerencia de TI se limita a métricas frías y servidores y costos, la innovación de la empresa se muere. Es decir, si nos quedamos solo con la mirada de Sancho, la empresa no avanza. No solamente la gestión tradicional de tecnología. Pero si se queda flotando en la utopía, si piensa en la tierra, la operación colapsa. Si seguimos invirtiendo en tecnología sin medir el impacto de lo que realmente se necesita, si seguimos invirtiendo en generar inteligencia artificial solo por generar inteligencia artificial, si seguimos invirtiendo en que es más barato tener una inteligencia artificial que genere código y haga las transformaciones tecnológicas de la organización sin pensar en el humano, va a colapsar. Hay que tener la doble mirada. De hecho, las reglas del código sin reglas de negocio no funcionan, y ese es el peor problema que tiene la inteligencia artificial hoy, que hace lo que uno le diga, o pone una gente a que haga que la inteligencia artificial haga por sí sola y no tiene ni idea de las reglas de negocio. Ahí es donde está la clave, en automatizar el proceso mediante algoritmos, pero humanizar el liderazgo para inspirar. Gracias. No sé si hay preguntas. Vamos a hacer ronda de preguntas. Hágale, Mari. Bueno, buenas noches, Esteban. Muchas gracias por venir a Uniremington, una universidad con más de 100 años en la ciudad. Eso habla también mucho de la resiliencia que ha tenido la institución. Bienvenido siempre. Dos preguntas. La primera es que cada vez que conozco más sobre la inteligencia artificial, y creo que en parte hablábamos en estos días cuando estábamos preparando el tema, ¿qué crees tú que puede hacer la inteligencia artificial para permitir que personas en situación de discapacidad puedan utilizarla para para poder ser habilitadores en temas de inclusión laboral? Esa es una. Y la segunda,
¿qué consejos nos das como docentes? Porque yo veo muchos compañeros enojadísimos con temas de la inteligencia artificial que le prohíben al estudiante utilizar la inteligencia artificial, no la pueden usar y no pueden. Pero ¿qué consejos nos das como docentes? A mí me ha tocado valerme de temas como avistamiento de aves, un extra clases, vayas pues a una cantidad de, o sea, sacarlos del aula, porque obviamente la inteligencia artificial vino para quedarse. Entonces son como esas dos preguntas. Gracias. Muy bien. Voy a empezar por la última, que yo creo que es la más fácil. Finalmente, la educación, y lo digo pues que tengo un hijo universitario, y él me dice, no, es que eso lo saco yo con ChatGPT en un momentico. Y la pregunta que yo siempre le hago, ¿y eso de qué te queda? ¿Cierto? A veces, yo antes decía, es mucho más fácil hacerle el examen oral y venga a ver si sí. Pero en realidad, el rol de la institución, digamos desde la academia, es buscar la preparación para el mundo real. Y es un poco la misma conversación que yo tengo con el equipo de recruiting, pues, de los que contratan en la organización. Porque en algún momento tuvimos esa discusión. No, antes, por ejemplo, cuando entraban los desarrolladores y hacían las pruebas de código, usualmente, dependiendo del nivel técnico y demás, el entrevistador técnico le decía, bueno, listo, venga, compártame pantalla, muéstreme métodos, qué herramienta usas y no sé qué. Como songo, sorongo, viendo que de verdad estuviera escribiendo el código la persona y no estuviera otra persona detrás, pero realmente como basándose en eso. Y en un primer momento dijimos, no, que no usen inteligencia artificial, que para poder saber que la persona sepa. Y después nos poníamos desde el cara de negocio, pero es que a nosotros nos están pidiendo que sepan usar tecnología, pues desarrollar con inteligencia artificial. ¿Qué sentido tiene entonces realmente frenar eso? También en otra conversación hace poquito, en otro evento, alguien me hacía una pregunta muy similar. Es que yo no contraté al contador que me hizo la prueba técnica con la inteligencia artificial porque me pareció fraude. Y mi pregunta fue, ¿la hizo bien? ¿Logró el resultado? ¿Sabes que sí sabía? Ah, sí, porque yo vi que hizo Tran y aplicó las normas y tal y todo. Y entonces, ¿por qué no lo contratas? Va a ser mucho más eficiente. Entonces, es hacer como… La palabra que me viene en inglés, no me gusta usarlas tanto, pero como el acknowledge, como reconocer que existe, que es una herramienta. Entonces el reto para el docente es cómo yo desde ese lugar le digo, listo, venga, como cuando a uno le decían saque las fórmulas. Profe, en este examen podemos sacar las fórmulas. Pues sí, porque las fórmulas no me las aprendo. Entonces, ¿cómo lo pongo yo desde el reto? Listo, venga, vamos a hacer algo, vamos a generar código, pero vamos a hacer esta herramienta. Y piense en las reglas de negocio, constrúyalo. Y construyalo con la inteligencia artificial, dígame cómo la usó, cuál fue el prompt. De hecho, eso es lo mejor que se puede hacer hoy, entender cómo es el mecanismo para usar la mejor inteligencia artificial. Porque al final alrededor hoy de la inteligencia artificial generativa es que tan sabio se es para hacer la pregunta. Ahorita nomás estaba hablando con dos de los chicos que están aquí en la prueba, pues aquí en los stands. Y entonces me decía uno, yo tengo ganas de cambiar el ERP y entonces lo quiero cambiar a una inteligencia artificial y entonces estoy generando código con no sé qué y tal cosa. Y usted ya está seguro de la capacidad que tiene alrededor de la implementación de la inteligencia artificial o necesita un técnico. No, yo siento que necesito un técnico porque todavía no estoy seguro que el código que me esté entregando sea real. Entonces yo le decía, por ahí tiene sentido tener una herramienta, además de la gente que te genera código, otro agente que te valide. Pero este agente tenés que enseñarle cómo validar lo que te está entregando y ahí te das cuenta del resultado. Entonces, al final la tarea, poniéndome en ese caso de uso de este emprendedor, si resuelve el problema del ERP con una inteligencia artificial, pero tuvo siempre control desde el conocimiento técnico de lo que hace el ERP, desde el resultado que le está dando la base de datos que sea real y finalmente lo vuelve más óptimo, pues es mejor. Entonces, si desde la academia les enseñamos eso y les hacemos ese acknowledge de venga, muéstreme cómo la está usando, venga, qué es el valor que usted está teniendo ahí, es diferente cuando le diga consulten qué es la batalla
de Waterloo. Pues sí, te lo tira la inteligencia artificial. ¿Para qué le sirve la batalla de Waterloo? ¿Qué puede hacer con la batalla de Waterloo? ¿Sí me entendés? Es un poco desde esa mirada. Eso desde la academia, es un reto para el docente ponerse en ese nivel y entender cómo la inteligencia artificial le agrega valor en el aprendizaje de la materia que esté dictando, ¿cierto? No sé si eso responda, pero puede ser una luz. Dos, la primera, perdón, con el tema de personas en situación de discapacidad. Finalmente la inteligencia artificial es un mecanismo, es una herramientica, pues es una punta. Y por sí sola, como tecnología, es insuficiente, ¿cierto? Pero permite entender que otras tecnologías existen hoy para hacer más eficiente, digamos, o más eficiente no, para ayudar a personas en diferentes tipos de discapacidad para estar más incluidas. Ejemplo, recientemente leía que ya hay unos cascos de reconocimiento cerebral, de EGG creo que es se llama, es la sigla, que se conectan por Bluetooth. Por ejemplo, antes era el sistema de las universidades de lugares de investigación súper tesos o en biotecnología y todo eso. Ya hoy, yo lo estuve viendo porque vi un programa muy interesante de una pianista tocando el piano, sin tocar el piano. Estaba sentada, el piano estaba al frente con una interfaz y ella con su casco pensaba en cómo estaba tocando el piano y el piano se tocaba solo. Y era pues sí, una obra muy bacana, solo ella con pensar. Y entonces yo dije, ¿qué tecnología está detrás? Y era un casco por Bluetooth. Entonces, así como hay Bluetooth, está Raspberry Pi, que es una tecnología de hace mucho tiempo. Entonces es tan sencillo como lograr entender una persona que tiene un tema de movilidad, que necesita tirar código. Por ejemplo, si yo le enseño a tirar código con el casco, lo podría hacer simple. Pero es entender cómo la tecnología hoy, la inteligencia artificial, me permite abrir un montón de herramientas y cómo conecto con otras que ya existen. Y eso es hiper sencillo. Lo leí, eso genera una API que se puede conectar, le puedo decir a la misma inteligencia artificial que me ayude a programarla, la puedo instalar en un Raspberry Pi, el Raspberry Pi lo conecto a la nube, le pongo un algoritmo que conecte y ya lo puedo hacer a donde quiera conectar eso que la persona está pensando cognitivamente con lo que quiera hacer. Eso es un ejemplo, pero podría haber múltiples ejemplos alrededor de múltiples discapacidades. O sea, ahí, mejor dicho, de vuelta, Mateo lo decía, tenemos la posibilidad de crear 100%. Preguntas. Por aquí quedo, dale, yo lo llevo tranqui. Y yo te entrego acá entonces, Esteban. Esteban, muchas gracias por estar hoy con nosotros acá. Ahorita en tu exposición, que tomas un paralelo de un libro de hace tantos años y lo llevas a una visión de la tecnología hoy supremamente interesante. Desde la gerencia de la tecnología hoy, en casos particulares, ¿cuándo debo tener una visión de Sancho? ¿Cuándo una visión de Quijote? ¿Y cómo combinarlas sin atentar un poco contra la dignidad del ser? Qué pregunta esa. La pregunta de la directora, como diría Alsuso. Yo creo que tiene que ver con lo que les explicaba alrededor del ejercicio. O sea, hay una organización en movimiento que ya están dando, ¿cierto? Y eso es un poco el Sancho, el que mantiene la organización andando. Entonces le decía, el ERP, el sistema de facturación, el sistema de clientes, por ahí la forma de conectar a los vendedores. Digamos que esa tecnología, el core de negocio pensando en una institución, puede ser no sé, alguna plataforma de educación que tengan, ¿cierto? Vemos que ese es el ongoing, el que van dando la organización. Ahora, pregunta,
¿quién es el que tiene que tener la visión hacia adelante? Uno dirá, el CEO, ¿cierto? Y el CEO va a estar mirando, bueno, ¿para dónde vamos? ¿Qué inversiones tenemos que hacer? ¿Qué arrastres tenemos en diferentes temas? En las diferentes, pensando en como el rector que seguramente piensa en eso, qué escuela me da más margen, cuál no, que dónde se me clava el operacional, todas esas cosas. Y sí, y va a tener esa visión, precisamente por eso se llama Chief Executive Officer. Pero el más cercano a entender los retos, los riesgos de la organización en términos de tecnología es ese CTO o ese gerente de TI. Es mucho más fácil que vos logres entender cuáles son los retos que trae para las empresas o las instituciones educativas ese futuro inmediato. Inclusive puedes empezar a entender cuáles son esas startups que pueden estar retando a la organización. ¿Qué pasa si llega un X11, un K12 y se afinca en Colombia, por decir cualquier cosa? Estoy pensando en cualquier institución americana. O una nueva que se llame X y que tenga una formación más rápida. O el mismo Platzi, por ejemplo. Que de pronto le permitan validar maestría online, no sé. Pero es lograr entender mucho más rápido que lo que hace el CEO, cuáles son esos retos. Entonces ahí entra la mirada de Don Quijote y es, venga, ¿cómo yo mantengo el negocio desde la tecnología? ¿Cómo yo mantengo el negocio con esa nueva innovación? ¿Y sabe cuál es el problema? Que usualmente, o cuál sería el ideal, te diría yo, que las áreas de negocio sean las que vengan y usen la tecnología como cliente. Pero usualmente esas áreas de negocio están tan concentradas en el día a día, que lo hablaba ahora también Mateo en el tema de los hilos, que se hace muy complejo que puedan adoptar eso. Por ejemplo, yo hago parte de una junta directiva de un instituto educativo y veía que la escuela de tecnología iba por un lado y el área de tecnología iba por el otro. Entonces, mientras que la escuela de tecnología quería enseñar las nuevas técnicas de inteligencia artificial con Gemini, no sé qué, estos estaban con Copilot porque era lo más seguro. Y entonces, ¿cómo vamos a habilitar un sandbox para que los estudiantes lo puedan hacer? Tienen que hacerlo solo con Copilot, por ejemplo. Entonces venga, desde tecnología, ¿cómo me abro? ¿Cómo me hablo más con negocio? ¿Usted qué está pensando? ¿Qué retos tiene? Yo veo que desde su área, los retos más importantes en el área administrativa, en un área en un instituto educativo son estos: la cartera, conversión, hacer más rápido el onboarding del estudiante. Y eso son preguntas y dolores que están acá, que a duras penas llegan acá. Entonces, la única forma de poderlo ver es si me paro en esa visión de Don Quijote y venga, ¿cómo yo le hago a esta persona mucho más rápido? Y si usted se pone en ese rol, estoy seguro que 3 horitas después usted es el CEO de la empresa. Así. Esteban, muchísimas gracias por su intervención en la tarde de hoy. Gracias. Lo despedimos con un fuerte aplauso. De verdad, sus conocimientos, su experiencia, hoy nos acerca un poco más acerca de los dolores que las empresas tienen